Hola familia, ¿cómo están? La verdad es que nos da un gusto una vez más estar con ustedes, querer buscar la palabra de Dios, querer buscar el consejo de Dios. Y es bueno que estemos de alguna manera o que nos acompañen de alguna manera porque entramos como a una nueva etapa de comunicación y queremos cumplir la voluntad de Dios, queremos de alguna manera como iglesia transmitir el mensaje que Dios ha puesto en el equipo. Y creemos que aunque sean tiempos difíciles, Dios está con nosotros. Así que no tengas miedo, todo va a estar bien, vamos a estar bien, nuestra familia va a estar bien porque Dios está con nosotros. Y yo te pido ahí que me acompañes rápidamente a hacer una oración muy breve. Dios, muchas gracias por este tiempo. Espíritu Santo, hoy te pedimos que tú tomes el control, Dios, de esta temporada. Hoy te pedimos, Dios, que seas tú nuestra habitación. Que podamos vivir en paz contigo, que podamos ser tratados por ti, Dios, porque sabemos que tú tienes un destino para nosotros, para nuestra familia, y que tú estás con nosotros en esta temporada de crisis, Dios. Tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y eso es lo que creemos, y venimos a adorarte, a honrarte, Dios, y a exaltar tu nombre, porque solamente tú eres digno de recibir la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Y quisiera compartirte un tema que le pusimos como nombre, liderazgo en tiempos de angustia. Y en esta temporada es muy fácil que estemos compartiendo o estemos pensando o inclusive que a veces nos hagamos las víctimas sin tomar la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestra vida. Por una parte, Dios quiere alcanzar a la vida de las personas que no le conocen. Pero por otra parte, Dios no solamente tiene cuidado de su pueblo, no solamente tiene cuidado de su familia, sino Dios quiere usar a la iglesia y Dios quiere usar tu vida para alcanzar la vida de otras personas. Y sabes, la verdad es de que podríamos pensar que estamos viviendo en tiempos o en temporadas muy difíciles y sí, es cierto, o sea, es una temporada difícil, pero cualquier temporada o a lo largo de la historia de la humanidad, siempre que hay una ausencia de Dios, siempre que la sociedad deja a un lado el consejo de Dios, se viven temporadas difíciles. Y yo creo que esas temporadas, de alguna manera, tenemos que estar identificando los tiempos, tenemos que estar confiando en Dios, pero yo creo que aquí en los tiempos difíciles es donde el liderazgo sano de la iglesia alrededor de todo el mundo puede expresar un amor, puede expresar compasión, puede expresar esperanza para las demás personas y para el mundo entero. Y entonces, el hablar de liderazgo, muchas veces lo que se comunica es de que solamente va dirigido a un grupo muy pequeño o a un grupo muy selecto de la sociedad. Pero la verdad es que no necesitas el título de líder para poder vivir como líder. El título más importante en nuestra vida es de que Dios nos ha hecho sus hijos. Es ser llamados hijos de Dios. Y como hijos somos parte de su cuerpo, somos parte de su iglesia, somos parte de lo que Él está haciendo en esta temporada. Y Dios ha decidido bendecir a la sociedad a través de la iglesia. Dios ha decidido bendecir a la sociedad a través de tu vida, a través de tu familia, y de vez en cuando pasan situaciones complicadas como estas, pero Dios quiere formar en tu vida y Dios quiere formar en tu familia un liderazgo sano. Un liderazgo que no exprese una incongruencia, un liderazgo que no exprese un gobierno autoritario, un gobierno abusivo, una autoridad incongruente. No es en contra del gobierno, es en contra del liderazgo. Cualquier tipo de liderazgo representa una autoridad. Y lo que Dios quiere hacer es formar tu vida como un liderazgo sano, porque el deseo de Dios no solamente es bendecir tu vida, no solamente es bendecir a tu familia, el deseo de Dios es de que nosotros podamos ser instrumentos y alcanzar a más personas para poder ser bendecidas. Dios en su corazón siempre ha querido traer paz. Siempre ha querido traer esa paternidad donde Él abraza, donde Él cuida. Él es un buen padre. Y es un tiempo o es una temporada donde nosotros necesitamos que Dios tome el control de nuestras emociones.
porque las noticias son malas. La semana pasada veíamos que de alguna manera nosotros debemos de llenar nuestra mente y nuestro corazón de noticias buenas. Recibimos 100 noticias malas. Yo creo que tú y yo podemos recibir 200 noticias buenas a través de la palabra. Y recordando los temas de la serie Tribu, la semana pasada vimos que somos parte del pueblo de Dios, que somos parte de su nación, que somos y estamos dentro del plan, de los planes de Dios. Efesios 2:19 dice: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Los que no éramos, ahora somos. Los que no formábamos parte, ahora formamos parte de su familia. Jesús no solo vino a salvarnos, Jesús vino a cambiar la cultura del liderazgo. Jesús vino a hacer a la iglesia un liderazgo, o hacer de la iglesia un liderazgo en la tierra. Y eso es bueno, y a veces nosotros pensamos que pertenecemos a un grupo que está resguardado y que no tenemos ninguna responsabilidad. Pero la responsabilidad de la iglesia es muy importante, porque no solamente estamos dentro de una familia, sino que estamos dentro de un grupo, dentro de la familia de Dios, y Dios quiere formar a ti y a tu familia para expresar un liderazgo sano a la sociedad. El sentido de pertenencia nos lleva a estar firmes en su plan, en un grupo, en la familia. Somos parte de Dios y Dios tiene un cuidado de ti y tiene un cuidado de su familia. En verdad, iglesia, yo creo que vamos a estar bien, vamos a estar de pie, vamos a ser de bendición para otras personas. No importa lo que estemos escuchando, no importa lo que estemos recibiendo amenazas. Jesús vino por ti, eres parte de los planes de Dios en la tierra, y la verdad es que estoy totalmente convencido de que la salida a cualquier tipo de crisis social, espiritual, emocional, personal, económica, es la palabra de Dios, y Dios va a expresar su amor y su palabra en la iglesia local. Yo creo en verdad que nosotros debemos de ser responsables de lo que Dios ha confiado en nuestra vida. Porque Dios no solamente vino a traerte libertad, sino que Él ha confiado su presencia en ti. Él ha confiado su amor, Él ha confiado su palabra. Y dentro del liderazgo de Jesús, que es el mejor ejemplo que podemos ver en la tierra, hay muchas cosas que aprender, muchísimas, pero yo quisiéramos enfocarnos en dos conceptos. Uno es la misericordia y dos, la compasión. Y la verdad es que son conceptos que a veces no los vivimos del todo, pero que están presentes. Y el liderazgo de Jesús es un liderazgo sano, es un liderazgo que vino a cambiar la cultura, es un liderazgo que vino a cambiar la forma de pensar de la iglesia, del pueblo, del mundo. Y entonces estos dos conceptos son muy representativos en su liderazgo, porque fíjate lo que dice, la palabra misericordia es sentir la desdicha de los demás. Y esta palabra de una manera más normal, o no sé si relevante, pero la misericordia se siente con el corazón. La misericordia es una emoción provocada por el amor que Dios tiene por tu vida y por todas las personas. Recuerda que lo más importante para Dios son la vida de las personas. A Dios está bien si Él quiere darte y Él te da promesas de prosperidad, Él realmente quiere bendecir tu vida. Y a veces nosotros solamente enfocamos las bendiciones de Dios a lo material, a lo económico, y queremos estar bien. Pero el amor de Dios va aún más allá. Y la misericordia, Jesús tiene misericordia y Él lo siente en el corazón. La palabra compasión es un sentimiento de tristeza que se siente al padecer de otra persona, y literalmente es sufrir juntos. El liderazgo de Jesús, un liderazgo que vino a cambiar todas las formas de ver la vida, representa o nos hace que estemos muy atentos a estos dos conceptos, la misericordia y la compasión. Y la verdad es de que a lo largo del ministerio de Jesús, vemos que todos los milagros que Él anduvo haciendo estaban motivados y estaban inspirados por la compasión. Entonces,
¿A qué va todo esto? O sea, vamos como arrancando, pero lo que queríamos comunicarte el día de hoy es de que no seamos solamente un grupo de personas que creemos en Dios y que pensamos que no tenemos una responsabilidad social. Porque a veces solo decimos, bueno, yo soy de Dios, pertenezco a Dios, Dios me ama y aquí estoy bien y que Dios me siga bendiciendo y yo estoy a gusto. Pero cuando Dios nos hace parte de su iglesia, nos hace parte de su nación, también nos da una responsabilidad. Y Él ha confiado cosas muy importantes en nosotros para poder bendecir a la iglesia, para poder bendecir a la sociedad. Y Jesús ha tenido compasión y Jesús sigue teniendo compasión. Y tú y yo podemos ver a lo largo de la vida de Jesús que Él tuvo compasión cuando vio un pueblo indefenso y confundido. Y te voy a tratar de leer muy rápido algunos versículos, tú los puedes buscar después, pero Mateo 9:35 dice que Jesús sintió mucha compasión porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera y que parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús viene a tener ese cuidado y es la responsabilidad del Hijo de Dios en la tierra. Jesús tuvo compasión cuando a una mujer muere su hijo. Dice la Biblia en Lucas 7, del versículo 11 al 16, pero solamente te voy a leer del versículo 13, dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y entonces Jesús resucita a su hijo y trae una restauración. Y por la compasión, Jesús empieza a hacer muchos milagros. Y Jesús empieza a cumplir su función social en la tierra. Jesús no solamente era ese rey impresionante que todo el mundo se le cuadraba, que dicen algunos historiadores que muchos romanos declararon o citaron o escribieron su encuentro con Jesús y que era algo impresionante. Pero no solamente fue eso, sino Jesús vino a cumplir su función social. Y si Jesús lo hizo, nosotros también tenemos que hacerlo. No podemos apartarnos y pensar que somos un grupo de personas privilegiadas que Dios decidió amar y perdonar, sino la iglesia tiene un liderazgo, porque Dios decidió poner a su iglesia en otra posición y Dios decidió bendecir a la sociedad a través de la iglesia. Y vemos que constantemente Jesús tiene compasión de las personas. En Mateo 15:32 dice la palabra que Jesús hace un milagro impresionante, porque en el versículo 32 dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Y entonces Jesús vuelve a hacer un milagro, y quiero enfatizar solamente la parte de la compasión y del compromiso social que tenía Jesús. Podemos ver muchas citas en los evangelios donde Jesús decide sanar a muchos enfermos por la compasión que Él tenía. Sanó a personas de lepra, tuvo compasión de muchos enfermos y decide sanarlos, sana a personas que estaban ciegos, pero Jesús cumple su función social. Jesús no se aísla. Jesús viene a la tierra a cumplir el llamado que tenía que cumplir. Y un liderazgo sano es un liderazgo compasivo. Y nosotros como iglesia, como grupo que creemos en Dios, como individuos en nuestra familia, como hijos, como padres, representamos un liderazgo y representamos a la iglesia. Y debemos de ser conscientes de que si somos parte de la iglesia, somos parte del liderazgo de Jesús en la tierra. Somos parte del liderazgo de Dios en la tierra, y que ese liderazgo, el deseo de Dios es de que sea un liderazgo sano y que podamos ser de bendición y que cumplamos nuestra función social en estos tiempos difíciles. El entender a nuestros familiares, la verdad es que, bueno, yo no sé cuánto tiempo
ha pasado en que no estás tanto tiempo con tu familia. A lo mejor tienes que salir, a lo mejor es inevitable que tengas que salir, pero el poder estar reunidos con nuestra familia en este tiempo nos ha llevado a escucharlos, nos ha llevado a soportarnos y nos ha llevado también a conocer lo que nos motiva y lo que nos desintegra. Porque la familia, no sé cuántos miembros sean en tu familia, pero ni de qué edad, ni qué es lo que estén pasando ahorita, si es escuela, si es trabajo, si son más pequeños, pero cada uno tiene una motivación y salimos a la calle a cumplir parte de nuestro llamado, como estar en un trabajo, como ir a una escuela, como terminar una carrera, pero no tomamos a veces el tiempo para conocernos y solamente avanzamos y avanzamos, pero el aislamiento es un cuidado para preservar la especie. La verdad es de que hay que pensar en todos, no solamente eres tú, es tu familia, es tu colonia, son tus compañeros de trabajo, es tu iglesia. Y aquí hay un ejemplo que hemos estado viendo, pero a mí me emociona mucho estudiar a este personaje porque es un gran ejemplo para mi vida y yo creo que para la vida de muchos. Lo mismo le pasó a Noé. Noé se encerró con su familia y esperó que pasara el diluvio y que descendiera el agua. Y yo tengo aquí unos datos como importantes porque a veces solo decimos, bueno, Noé hizo un arca. Y decimos, bueno, ya la hizo, entraron los animales, vino el diluvio, Dios lo salvó. Pero hay preguntas que a veces nos han metido en crisis. Primero, ¿cómo fue el diluvio? ¿Qué tan fuerte fue esa temporada? Yo a veces pienso, ¿y en qué trabajaba para tener madera? Para poder comprar madera o para poder, pagarle a sus hijos porque sus hijos le ayudaron. ¿Cuántas veces sus hijos lo dejaron solo? ¿Cuántas veces Noé dijo, pues estoy solo, pero es lo que Dios me mandó a hacer a mí, tengo que animar a mis hijos a hacer esa arca? Y dentro de esa temporada quisiera leerte algunos datos importantes de lo que pasó en el diluvio, porque fue una crisis fuerte y Noé decide, a través de la instrucción de Dios, tomar a su familia y encerrarse en un arca mientras pasa el diluvio, mientras pasa esa crisis. Y 40 días duró el diluvio, que estuvo lloviendo constantemente. Esto viene en Génesis 7:17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alcanzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Entonces 40 días donde Noé estuvo escuchando, y su familia, que llovía y llovía y llovía y llovía. Y entonces yo creo que durante esa temporada no fue fácil para ellos, no fue fácil vivir con tantos animales. La Biblia dice después en Génesis 7:24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. 40 días estuvo lloviendo. Igual ayúdame a imaginar esto. 40 días están dentro del arca, llueve mucho, yo imagino que hay una tempestad, después deja de llover. Y el agua, prevalece quieta, al mismo nivel 150 días. Entonces, ese punto es importante porque el agua empezó a descender y el agua empezó a tomar como es igual, estás en la crisis, ves que hay noticias buenas, estás en una temporada mala y de repente dices, bueno, ya todo va a cambiar. Y a lo mejor, la Biblia marca, es todo un texto, pero la Biblia dice que había solo una ventana en el arca y que él abre y que ve que ya no está lloviendo y entonces empieza como a pensar. Yo creo que él empezaba a pensar, bueno, ya se está acabando esto, el agua se va a bajar muy rápido, vamos a poder regresar a la normalidad. Pero no es así, sino que después de 150 días que el agua permaneció y empezó a disminuir, dice que se empiezan a asomar los picos de los montes. Apenas los picos de las montañas altas se empiezan a asomar. Esto viene en Génesis 8:3, dice, y las aguas precedían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas
al cabo de 150 días. Y durante este tiempo, dice la Biblia que Noé intenta, o tiene varios intentos de saber si el agua en otras regiones había descendido. Y manda algunas aves, pero el tiempo pasaba. No solamente fueron 40 días. Después a los 40 súmale 150. Y después dice la Biblia que tuvieron que pasar 220 días para que la tierra estuviera totalmente seca. Esto viene en Génesis 8, del versículo 13 y 14. Y sucedió que en el año 201 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces, ¿qué crees que hizo Noé con su familia? La Biblia dice que no solamente estaban Noé, su esposa, sus 3 hijos, sino que estaban sus nueras. Y había muchos animales, y yo creo que ellos obviamente le dieron de comer a los animales, limpiaron y los atendieron, pero yo creo que ellos se conocieron más. Yo creo que ellos tuvieron un tiempo, sí, de desesperación, un tiempo donde se enojaron, pero un tiempo donde aprendieron a tolerarse, un tiempo donde trabajaron juntos, un tiempo donde se pusieron de acuerdo y tuvieron mucha paciencia. Y dentro de toda la crisis que estuvo viviendo Noé, hubo siempre algo bueno. Dios dio un cuidado. Noé estaba completamente convencido de que eso iba a pasar, de que Dios iba a resguardar a su familia. Y ahí me llama mucho la atención, porque cuando Dios le dice a Noé que salgan, lo primero que hace Noé es poner un altar para adorar a Dios. Y esto viene en Génesis 8:20. Más tarde, Noé construyó un altar para adorar a Dios. Y es impresionante lo que esta familia hace a través del liderazgo de Noé. Porque temas pasados vimos la vida de Noé, y temas pasados vimos que Dios le da una instrucción a Noé. Noé decide creerla, decide también inspirar a su familia para un fin social, que era construir un arca, porque iba a haber una crisis. Y Noé no solamente honra la palabra de Dios, no solamente obedece a Dios, sino al hacerlo, salva a su familia. Y eso es impresionante, porque lo primero que hace Noé después de estos 370 días más o menos, dice que él baja y construye un lugar donde adorar a Dios, donde honrarlo, para poder recibir una vez más instrucciones. Esta es una temporada a lo mejor complicada para todos. Es una temporada donde el temor y la muerte anda rondando el mundo. No hemos entrado a etapas muy complicadas, pero yo creo que México somos conscientes. Yo creo que la iglesia en México es una iglesia inteligente. Somos una iglesia que sabemos recibir instrucciones, que sabemos atender los buenos consejos de las autoridades. Y la verdad es de que yo creo que al salir de esta crisis, lo primero que tenemos que hacer muchos miembros de la iglesia, a la iglesia que tú asistas, en el estado que tú estés, en la ciudad que tú estés, es ir y levantar un altar no solamente en nuestra casa, sino reconocer el lugar donde Dios nos ha puesto y empezar a adorar a Dios, porque en verdad yo creo en mi corazón que es un tiempo donde la iglesia va a empezar a ser ese lugar donde hay una referencia de que haya salvación, de que la iglesia va a ser un referente en la sociedad donde jóvenes, donde familias puedan decir, ahí hay paz, ahí hay consejo, ahí hay un trato de Dios para poder tomar las bendiciones que Él nos llamó. Y yo creo que podemos hacer algo, podemos cumplir nuestra función social. En verdad, yo sé que tú te sientes muy amado por Dios, que te sientes la consentida, el consentido de Dios, y que es bueno realmente sentirnos así, porque somos sus hijos.
pero dentro de ese sentido de pertenencia somos su nación, somos parte de sus planes, y como iglesia y como grupo y como personas que Dios nos ha salvado, tenemos una función social. Tenemos un compromiso de parte del Rey de los cielos en la tierra donde estamos, en la ciudad donde vivimos, en la familia donde Dios decidió que tú nacieras y crecieras, con los padres que te dio. Y este va a ser un tiempo donde no solamente tengamos esta crisis, sino no solamente va a ser difícil dejar de hacer tus actividades, no solamente va a ser difícil cambiar de hábitos, no solamente va a ser difícil a lo mejor la economía. Tampoco te estoy diciendo que no, todos nos encerremos y todo está bonito. Hay personas que no pueden hacerlo. Pero si tú eres de esas personas, en verdad confía en que Dios está contigo. En verdad, sal lo menos posible, y no se trata de ningún temor. Se trata de que a veces como iglesia nos escudamos y nos ponemos atrás de un compromiso social y decimos, bueno, yo atiendo a la sociedad y yo atiendo el llamado de las autoridades, y eso es bueno. Pero como iglesia tenemos otro compromiso espiritual para bendecir a la sociedad, y no podemos dejar a un lado ni el compromiso social ni el compromiso espiritual, porque si no sería no cumplir nuestra función social en la tierra para poder traer una bendición. En verdad, cuando pase todo esto, yo espero que sea pronto, ve a tu iglesia, atiende las instrucciones de Dios, no dejes de congregarte. Dios ha levantado muchas iglesias, Dios ha levantado a personas cerca de ti, cerca de tu colonia. No dejes de congregarte a la iglesia a la que tú asistes, porque en verdad eres parte, somos parte del plan de Dios. Solo tenemos esta vida para creerle a Dios, no vamos a tener otra. Si Dios te ha dado un llamado, si Dios ha hablado una palabra a tu vida, a tu familia, en verdad es tiempo de ir con Dios, es tiempo de estar meditando, es tiempo de estarle preguntando a Dios, ¿cuál es mi función social, Dios? ¿De qué manera quieres usar mi vida para bendecir a las demás personas? Porque es una temporada donde puede haber mucha incertidumbre, donde puede haber obviamente mucho temor, donde puede haber personas que, a pesar de que creemos en Dios, nos quedamos callados. Es una temporada donde, gracias a Dios, tenemos este medio de comunicación y podemos llegar a muchas personas con esto, pero Dios te llamó a ser luz en el mundo. Dios te llamó, iglesia, a que podamos dar un mensaje de paz, a que podamos dar un mensaje de esperanza. Dios te llamó a ser un liderazgo sano en la sociedad. Y el ejemplo de Jesús es impresionante, porque vemos un liderazgo lleno de amor, un liderazgo que vino a cambiar la cultura de cómo se hacía, cómo se lidereaba en ese entonces. Vemos a un Jesús que tenía mucha compasión, y que, motivado por el amor de Dios y motivado por la compasión que sentía por los demás, Él decide dejarse usar por Dios. Y lo mejor es de que ahorita como iglesia tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere usar tu vida y quiere usar a tu familia. La Biblia dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y en verdad yo creo que estamos convencidos y que podemos ponernos en una posición donde le digamos a Dios, aquí estoy, Dios. No solamente quiero bendecir tu nombre, no solamente quiero estar donde tú estás, no solamente quiero adorar tu nombre, sino aquí estoy, Dios, para poder recibir instrucciones. Entonces es bueno que nosotros le digamos, Dios, ¿qué quieres que haga? Y cuando nos atrevemos a hacer eso, las cosas cambian. En verdad, la compasión se mueve dentro de nosotros, Dios te bendice más, y ese es el punto. Yo encontré un versículo que me llamó mucho la atención, estamos por terminar, pero este viene en Isaías 26, en el versículo 20 y 21, y dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti
tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pase la indignación. Los encierros no expresan temor. Los encierros a veces en la Biblia representan un tiempo de estar escondidos en Dios, porque Dios es nuestra habitación, porque Dios está listo para Él ser nuestra habitación. La iglesia no solamente es un lugar, el lugar está bien, es un ambiente, pero la iglesia somos tú y yo, los que hemos decidido creer en el Señor Jesús. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, en verdad te animo a que lo que reconozcas como Dios, como Salvador, porque es un tiempo complicado, es un tiempo difícil, pero Él quiere entrar a tu vida. Él quiere tomar el papel de tu Dios, Él quiere hacerte parte de su nación, parte de su pueblo, parte de su plan, y créeme que Él tiene cuidado de su familia. En verdad, iglesia, yo creo que vamos a estar bien, vamos a estar de pie porque tenemos un Dios, dice la Biblia, es el Señor más poderoso de todo el mundo. Y para terminar, quisiera recordarte un versículo que vimos la semana pasada. Esto viene en Isaías 41, el versículo 9 y 10. Te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Iglesia, en verdad es un tiempo que podemos regresar a Dios. Podemos regresar a Dios. Y para terminar, el Antiguo Testamento termina con una profecía y dice que el corazón de los padres va a regresar a los hijos y el de los hijos hacia los padres. Después de esas palabras de Dios pasan aproximadamente 460 años. Y después empieza esta parte de la promesa donde Dios tiene un plan para restaurar la vida de la humanidad con Él. Si ahorita estás viviendo no solamente la crisis sanitaria del mundo en el exterior, si también hay crisis en tu corazón, hay crisis entre hijo y padre, en verdad ríndete a Dios. Es un tiempo donde nosotros tenemos que rendir nuestra vida a Dios. Dios está con nosotros. Vamos a estar de pie, todo va a estar bien. Dios está con nosotros. Y para terminar, yo te invito ahí que hagamos una oración muy rápida, que tú puedas cerrar tus ojos. Dios, muchas gracias porque tú eres nuestro Dios, porque has decidido estar con nosotros. Muchas gracias, Dios, porque somos parte de tu familia y sabemos y entendemos y creemos, Dios, que estamos cubiertos por tu amor, por tu sangre, y que eso es lo más poderoso, Dios. Hoy sabemos que tú cuidas a tu familia, Dios, y nosotros somos parte de ella. Espíritu Santo, yo te pido que tú toques, Dios, a todos tus hijos, que tú traigas ese cuidado, porque tú eres nuestra habitación, Dios. La iglesia no se resume en un espacio de 4 paredes. La iglesia somos todos los que hemos creído en ti. Muchas gracias, Dios, porque estás con nosotros y porque tú tienes cuidado, Dios, de tu pueblo, de tu familia alrededor de todo el mundo, y que después de esta crisis, Dios, yo estoy totalmente seguro que muchas personas van a buscar a la iglesia como una referencia y que nosotros vamos a poder ser personas, Dios, que cumplen su función social en la tierra. Vamos a poder representar un liderazgo sano, Dios, un liderazgo digno de tu nombre, Dios. Muchas gracias porque tú estás con nosotros. Bueno, iglesia, muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que es un tiempo de estar honrando a Dios y estar escuchando a Dios.